mejor en la relación matrimonial. Así que hablamos, hermanos, de cómo si nos apegamos al consejo de Dios, pues entonces, puesto que Dios es el autor del matrimonio, las cosas pueden ir mejor en nuestro hogar. Así que vamos a hablar ahora un poquito acerca de que es posible que gocemos de un matrimonio exitoso cuando seguimos las instrucciones de Dios. Y eso es de lo que vamos a platicar. Normalmente, hermanos, nosotros sabemos, a todos generalmente nos gustan las bodas, ¿verdad? Generalmente no hay nada más hermoso pues, que una boda. Eso no hay duda. Cuando todo el mundo está bien vestido, ¿verdad? Todo el mundo está contento porque alguien está contrayendo matrimonio. Realmente es un momento feliz, es un momento donde hay dicha, donde hay muchas expectativas, donde hay muchas ilusiones. Sin embargo, las palabras que se pronuncian en ese momento, cuando se dice que se asienta que el matrimonio durará toda la vida, pues muchas veces no son así, ¿verdad? A la boda se va con ese pensamiento, se dicen esas palabras, sin embargo muchos matrimonios terminan en divorcios. Realmente, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que sale mal? ¿Por qué si había tanta felicidad y tanta ilusión en el momento de la boda, por qué posteriormente ese matrimonio se perdió? ¿Por qué se divorciaron? Bueno, la pregunta más importante es ¿qué es lo que podemos hacer para que ese matrimonio llegue hasta el final? ¿Qué es lo que podemos hacer para que ese matrimonio permanezca junto hasta la muerte de acuerdo al plan de Dios? Así que si nosotros deseamos tener un matrimonio de éxito, pues es imprescindible que sigamos algunas instrucciones, ¿sí? Es como por ejemplo ahorita que estábamos en camino hacia acá. La mayoría de nosotros pues usamos el mapita, ¿verdad? Que viene en el celular, ¿verdad? Y así no batallamos. Pero ¿qué pasa si nos dice que volteemos a la derecha y le damos a la izquierda? Pues vamos a perder, ¿verdad? Entonces, a veces retoma el rumbo, ¿verdad? Y te dice, volteale para el otro lado. Pero si nos negamos a seguir esas instrucciones, pues no vamos a llegar al destino. En el matrimonio es exactamente lo mismo. Si queremos tener un matrimonio de éxito, necesitamos seguir instrucciones. Y esas instrucciones adecuadas, esas instrucciones correctas, van a provenir de la palabra de Dios. Ahora, así que hagámonos una pregunta en esta tarde. ¿Quién puede dar las instrucciones adecuadas en el matrimonio? Bueno, vamos a verlo primero esto. ¿Nuestros padres pueden dar las instrucciones adecuadas en el matrimonio? No. ¿Ok? No hay duda de que los padres pueden darnos buenos consejos, ¿sí? Pero no serán infalibles en cuanto a las instrucciones mejores para seguir nuestro matrimonio. Piensen en esto. Puede que nosotros, después de que nos casemos, sigamos viviendo como lo hicimos mientras crecíamos en nuestra familia, en la familia con nuestros padres. Normalmente, las personas tendemos a imitar lo que vivimos en casa. Si yo soy la esposa, bueno, tiendo a imitar a como mi mamá era en mi casa. Si soy el marido, pues tiendo a imitar a como mi padre era en mi casa, en el matrimonio. A veces el resultado que se da es bueno porque los matrimonios de los que provenimos son buenos. Y no queda duda que los matrimonios que han tenido éxito hay cosas que podemos imitar en el nuestro y el resultado va a ser bueno. Sin embargo, a veces pueden surgir problemas si seguimos el consejo o si seguimos el ejemplo de los padres. No hay duda que los matrimonios duraderos a veces van a producir hijos que van a tener también un matrimonio duradero. No hay duda de eso. Sucede muchas veces. Sin embargo, no siempre pasa así. Hay matrimonios ejemplares de los que podemos imitar, ¿sí? Sin embargo, puede que surjan problemas si seguimos solamente el consejo de los padres. Piensen en esto. A veces, yendo a un extremo, nuestros padres no han tenido un matrimonio exitoso, ¿sí? Y entonces, si los imitamos a ellos, pues nuestro matrimonio tampoco tendrá éxito. A veces, los consejos que nos puedan dar ellos pueden perjudicar en lugar de ayudar al matrimonio. A veces por la diferencia de épocas en las que vivimos. A veces por la diferencia de las metas que tenemos. Estoy seguro, por ejemplo, que
en mi caso, Martín y Alejandra tienen unas metas que son diferentes a las que Carmen y yo teníamos cuando nos casamos. Igual, en el caso de Paola y Jorge, puede ser lo mismo, puede ser que sus padres tuvieron otras metas diferentes a las que ellos tienen ahora. Entonces, si pensamos en eso, puede ser que los consejos que nos den ellos no sean los más apropiados de acuerdo a las metas que nosotros queremos lograr en el matrimonio. A veces también no es conveniente seguir solamente lo que los padres nos enseñan, porque a veces hay conflicto en las tradiciones familiares que tenemos los cónyuges, ¿sí? Paola fue educada de una manera, Lupita fue educada de una manera, Ezequiel y Jorge fueron de otra manera. Y eso generalmente trae conflicto en el matrimonio porque cada uno está impuesto a hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, si los dos se aferran a hacer las cosas exactamente como las hacían los papás, pues tarde o temprano habrá conflictos en ellos. No hay duda, hermanos, de que nuestros padres nos pueden dar consejos y algunos de esos consejos van a ser muy buenos. Pero lo que le quiero decir ahora es que seguir solamente el consejo de los padres no va a garantizar un matrimonio exitoso. ¿Sí? Si alguien dice, bueno, yo solamente con el consejo de mis padres, con ese me voy, bueno, eso no le va a garantizar que tenga un matrimonio exitoso. Porque pues, los padres no son infalibles. A veces los padres no hemos hecho lo más adecuado en el matrimonio. Las decisiones que hemos tomado no han sido las más adecuadas. ¿Sí? Así que entonces, ¿quién puede dar las instrucciones más adecuadas para tener un matrimonio exitoso? Número 1, los padres no. ¿Okay? Ahora, número 2, la sociedad tampoco. ¿Okay? La sociedad tampoco. ¿Podemos nosotros mirar a la sociedad, hermanos, para ver cómo tener un matrimonio exitoso? Bueno, no es lo más conveniente, fíjese por qué. Vivir de acuerdo a las normas morales socialmente aceptadas a veces es bueno. ¿Sí? Creo que en la mayoría de las culturas del mundo, pues se enfatiza el matrimonio. Sin embargo, muchos, seguir solamente las reglas de la sociedad es peligroso porque hay cosas que la sociedad hace que a Dios no le agradan. Aunque no hay duda, hermanos, que las sociedades todavía valoran el matrimonio, también hay muchos que están de acuerdo en la unión libre. Así que si yo quiero seguir mi matrimonio solamente en base a lo que la sociedad hace, pues me voy a equivocar en algunas cosas. No va a ser la regla más segura para ello. Muchos todavía consideran el matrimonio como algo esencial, sin embargo, algunos están pensando que el matrimonio es algo que ya pasó de moda. Y la unión libre, etcétera, se enfatiza. Las normas modernas no siempre producen matrimonios exitosos. Sino simplemente piense en la gran cantidad de divorcios que hay todos los días. ¿Por qué? Porque se siguen simplemente las normas modernas que hay en la sociedad. Otro problema que hay en la sociedad es que la sociedad también acepta los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Sí? Entonces, no es la sociedad la forma más segura o la fuente más segura de instrucciones acerca de cómo llevar el matrimonio. En algunas sociedades, por ejemplo, la poligamia es permitida y se ve como algo normal. Así que el hecho de que ciertas costumbres son culturalmente aceptables no quiere decir que el cristiano debe de participar en ellas. Es más, la Biblia nos enseña que los cristianos no debemos conformarnos a este mundo. Acuérdense de lo que dice la Escritura, por ejemplo, en Romanos 12, verso 1 y verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor. ¿Sí? Somos mandados nosotros a no dejarnos guiar por la corriente de este mundo. Así que si yo sigo como instrucciones para mi matrimonio las reglas que pone la sociedad, pues me voy a equivocar. Porque la Escritura dice que yo no debo conformarme a este mundo. Habrá cosas buenas, pero la mayoría son cosas que en lugar de beneficiar a mi matrimonio, lo va a perjudicar. Santiago 1:27 dice también la Escritura que debemos guardarnos sin mancha del mundo. ¿Sí? También en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? Si nosotros amamos el mundo, el amor de Dios realmente no está en nosotros.
En otras palabras, los cristianos debemos entender que tenemos que ser diferentes del mundo. ¿Sí? Así que entonces, ¿cuál es la fuente más segura para que nos dé instrucciones acerca de cómo tener un matrimonio exitoso? Bueno, los padres pueden ayudarnos, pero no es la fuente más segura. La sociedad puede tener cosas buenas, pero tampoco será la fuente más segura de instrucciones para un matrimonio. Ahora, una tercera cosa. Las personas profesionales tampoco. ¿A qué nos referimos con las personas profesionales? Bueno, otra fuente para aprender a tener un matrimonio exitoso la constituye la gran cantidad de libros, artículos, videos, instructores o personas, psicólogos, etcétera, que dan instrucciones respecto a cómo llevar mejor un matrimonio. Y no hay duda de que habrá cosas muy buenas en ellos, definitivamente. Esos, sin embargo, a pesar de que esos materiales a menudo ofrecen consejos excelentes para quien está empezando en un matrimonio, y a pesar de que ellos hacen un esfuerzo para dar instrucciones buenas a las personas que están en problemas en un matrimonio, sin embargo, hay algunas cosas con las que tenemos que tener precaución. No es muy común, hermanos, que en nuestra sociedad las personas busquen la ayuda de un psicólogo si están en problemas en el matrimonio. No es lo más común, ¿sí? Sin embargo, empieza a existir eso también en nuestra sociedad. Empiezan a existir las ideas de que, bueno, si tienes problemas en el matrimonio, busca la ayuda de alguien. Sin embargo, es posible, hermanos, que cuando se consulte a un profesional para buscar ayuda en el matrimonio, es posible que inclusive haya ideas contrarias, ¿verdad? Que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Al consultar libros, leer revistas, etcétera, sobre cómo llevar mejor el matrimonio, pues nos vamos a encontrar que se contradicen unos a otros. Ahora, los psicoterapeutas, por llamarles de alguna manera, las personas que se dedican a eso, generalmente tienen una instrucción, tienen un aprendizaje secular, pero no espiritual. Y ese es el punto en lo que hace peligroso que alguien quiera guiar su matrimonio por medio de ayudas profesionales como psicólogos, terapeutas, etc. ¿Sí? Inclusive, muchos terapeutas no consideran que es malo disolver el matrimonio. De hecho, aconsejan al esposo o a la esposa que si no están a gusto en el matrimonio, es mejor que se separen. Ya de por sí eso va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Así que sin duda, toda persona que desee tener un matrimonio exitoso, un matrimonio duradero, tiene que cuidarse de los consejos de profesionales que estén motivando a que el matrimonio se disuelva. Ahora, ¿significa esto que tiene uno que ignorar por completo a estas personas? No, no significa eso. Hay libros de personas renombradas que dicen muchas cosas positivas sobre el matrimonio que pueden ayudarnos. Puede ser que busquemos ayuda cuando se necesite, en libros, en consejeros, etcétera. Pero, aunque no deben ignorarse por completo, sí debemos entender que no dejan de ser personas que en la mayoría de los casos no tienen ninguna base espiritual. Así que fíjense entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, hermanos, para que tengamos un matrimonio exitoso? ¿Qué instrucciones son las que tenemos que seguir? Bueno, las de los padres pueden ayudarnos, pero no siempre. La de la sociedad, algunas cosas son buenas, pero la mayoría son malas. La de los profesionales puede ayudar. Sin embargo, recuerde que estos generalmente no tienen un apoyo espiritual, no tienen una base espiritual, no tienen algo que tenga que ver con el conocimiento de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la fuente más efectiva? ¿Cuál es la fuente más apropiada para conseguir, tener un matrimonio exitoso? Dios, hermanos. Dios. No tenga duda, hermano, que cuando su matrimonio esté en problemas, Dios es la única fuente infalible que hay, y seguir sus instrucciones es lo que nos va a ayudar a tener un matrimonio que sea para toda la vida.
No quiero que ignoren los consejos que su papá o su mamá le puedan dar. Pueden ser efectivos, pueden ser buenos. Pero la única fuente infalible es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Acuérdese de lo que Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios. Y es útil para corregir, para redarguir, para instruir, para enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Eso no tiene que ver solamente con el desarrollo de nuestras capacidades espirituales en la iglesia. Esto también tiene que ver con el matrimonio. La Biblia nos enseña acerca de cómo llevar el matrimonio. Y es la única fuente infalible porque es inspirada de Dios. Ahora, piensen esto. Dios es el único que tiene todas las respuestas correctas en lo que respecta a construir un matrimonio exitoso. Dios tiene las respuestas correctas a todo lo que nosotros quieramos saber para tener un mejor matrimonio. Los padres nos podemos equivocar. Los psicólogos se van a equivocar. La sociedad está tan variante, espiritualmente hablando, pero Dios no. Dios tiene todas las respuestas. Cuando uno estudia con las personas, esta es una de las cosas que uno hace hincapié. Que las personas entiendan que la Biblia tiene instrucciones para cualquier cosa que estemos viviendo en la vida. Cualquier cosa que tengamos que enfrentar en la vida, la Biblia tiene instrucciones. Por eso es que David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. David lo que estaba diciendo es que él no podía dar paso sin que la Biblia, sin que la palabra de Dios no le dijera cómo darlo. En un matrimonio, hermanos, en la medida que confiemos más en las instrucciones de Dios que en los consejos de otras personas, nuestro matrimonio estará caminando hacia el éxito. Solo Dios, hermanos, tiene todas las respuestas correctas para un matrimonio exitoso. Primero, simple y sencillamente porque pensemos que Dios es el creador del matrimonio. Dios es el creador del matrimonio. Si compramos un aparato cualquiera, unas cosas de estas que todo el mundo traemos ahora, ¿sí? ¿Con quién deberíamos ir con más confianza si se nos descompone? Pues con el fabricante, porque él sabe cómo lo hizo y él sabe qué es lo que necesita para arreglarse. Es lo mismo en el matrimonio. ¿Con quién deberíamos de ir si nuestro matrimonio necesita una afinación? Pues hay que ir con el creador del matrimonio, Dios mismo, para que nos diga cómo podemos mejorar nuestro matrimonio. Él es el creador. Fíjense cómo la Escritura nos dice que Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿sí? Así que al haber hecho al hombre y a la mujer, Él conoce perfectamente sus necesidades. Conoce perfectamente sus necesidades. Conoce nuestros defectos, conoce nuestras virtudes, conoce lo que necesitamos como esposos, conoce lo que necesitan nuestras hermanas también como esposas, ¿sí? Así que si Dios creó al hombre y a la mujer y conoce sus necesidades, entonces Él ha creado el matrimonio como una fuente para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, acudamos al fabricante, acudamos al creador del matrimonio que es Dios, para que Él nos dé las instrucciones correctas respecto a cómo llevar nuestro matrimonio. Todos los matrimonios tenemos problemas, unos de una manera y otros de otra. Los matrimonios que apenas empiezan tienen un tipo de problemas, los matrimonios que ya estamos viejos tenemos otro tipo de problemas, pero ambos podemos acudir a Dios. Deténgase un momento a pensar. Piense cuál es el problema que ahora está enfrentando en su matrimonio. ¿Qué es lo que le incomoda en el matrimonio? Pregúntele a Dios. ¿Qué tengo que hacer como esposo? ¿Qué tengo que hacer como esposa? Dios tiene las instrucciones. Solamente hay que voltear a su palabra. Ahora, el matrimonio, hermanos, llevado conforme a las instrucciones de Dios, será un matrimonio exitoso. No solo porque Dios es el creador del matrimonio, hermanos, porque Él nos hizo y nos conoce, sino también porque piensen en esto, hermanos. Dios recompensa la obediencia y castiga la desobediencia. Todos los que estamos aquí sabemos eso, ¿sí? Así que si Él ha dado instrucciones respecto a cómo llevar nuestro matrimonio y no las obedecemos, ¿estamos en obediencia o en desobediencia? Estamos en desobediencia. ¿Y cuál es el castigo de la desobediencia? ¿Cuál es el pago de la desobediencia?
Bueno, no me lo diga, usted sabe cuál es. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, Dios va a recompensar la obediencia de aquellas parejas que se sujetan a lo que Dios dice respecto al matrimonio. Dios la va a recompensar. ¿Sí? Si usted empieza por tratar de llevar su matrimonio más conforme a las instrucciones de Dios, Dios le va a recompensar en su matrimonio. Dios va a fortalecer su matrimonio. Dios le va a hacer una mejor esposa. Dios le va a hacer un mejor esposo. Pero si nosotros ignoramos a Dios respecto a sus instrucciones, a cómo ser esposos y esposas, Dios va a castigar esa desobediencia. Y en lugar de que nuestro matrimonio crezca, se va a ir para abajo. ¿Sí? Así que entonces Dios es el único que tiene todas las respuestas. Él es el creador del matrimonio. Él es el que nos dice, que hermanos, que recompensa cuando obedecemos y castiga cuando desobedecemos. El desobedecer a sus mandamientos traerá el castigo de Dios. Así que debemos de tener cuidado con eso. Ahora, fíjense en esto otro. Seguir las instrucciones de Dios en cuanto al matrimonio tiene también esta ventaja, hermano. Nosotros podemos conocer a través de la Escritura ejemplos bíblicos sobre desobedecer a Dios en el matrimonio. Podemos encontrar ejemplos de eso. ¿Sí? Fíjense en esto. ¿Qué es lo que provocó el diluvio? ¿Qué fue lo que provocó el diluvio? Pregunto, ¿qué provocó el diluvio? Desobediencia. La desobediencia a Dios, ¿verdad? ¿Cuánta maldad había en la tierra? ¿Hasta qué punto? Se multiplicó. Se multiplicó, dice, la maldad sobre la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se multiplicó la maldad sobre la tierra? ¿Por qué se multiplicó la maldad sobre la tierra en el diluvio? Pásenle, hermano, pásenle, ahorita le seguimos, pásenle. Ese chocolatito lo puede dejar aquí conmigo. No, si esa venita mejor. Pásenle, hermano, pásenle. Caleb, arriba están los niños, hijo. Córrele para allá. Por la escalera. ¿Le sigo? Ok, entonces fíjese, Dios es el único que tiene todas las respuestas respecto al matrimonio. Tenemos ejemplos bíblicos, hermanos. Tenemos ejemplos bíblicos sobre que al desobedecer a Dios en el matrimonio hubo consecuencias terribles. El diluvio, les decíamos ahorita. ¿Por qué Dios decidió destruir la tierra con el diluvio? Porque la maldad había crecido mucho. Pero vamos a detenernos a pensar por qué la maldad sobre la tierra había crecido mucho en el diluvio. ¿Por qué? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué llegó al extremo ese, hermana Diana? Sí, la maldad de los hombres creció, pero hay algo que dio origen al crecimiento de esa maldad. Los animales. No. Porque los hijos de Dios empezaron a casar con las hijas de los hombres cuando vieron que éstas eran bellas y tomaron para sí mujeres y se casaron con ellas. ¿Quiénes eran esos hijos de los hombres? Los descendientes de Seth que adoraban a Dios. Los hijos de Dios, perdón. Los descendientes de Seth que adoraban a Dios. Los hijos de los hombres, todos los descendientes de Caín que estaban alejados de Dios. Cuando se juntaron entonces teniendo estos matrimonios mezclados entre los que adoraban a Dios y los que no adoraban a Dios, entonces la maldad creció sobre la tierra. Un mal matrimonio. Matrimonios que no estaban siguiendo las instrucciones de Dios. ¿Qué consecuencia trajo esto? El diluvio y la destrucción de toda aquella generación. El estado de maldad de la humanidad que provocó el diluvio fue el resultado del matrimonio de los hijos de Dios con las hermosas, entre comillas, hijas de los hombres. ¿Sí? Bueno, antes de que quiere otro ejemplo. Antes de que Israel entrara a la tierra prometida, los hombres de Israel cometieron adulterio con las mujeres moabitas. Y como resultado, murieron 24,000, bueno, ya ni me acuerdo la cantidad, hermano, pero una cantidad tremenda. Números capítulo 25. ¿Sí? Otra vez,
no seguir las instrucciones de Dios trajo consecuencias en el matrimonio. El pecado de adulterio de David, hermanos, tuvo resultados desastrosos también en la vida de él. El culto a Baal que se propagó durante el reinado de Acab fue traído por Jezabel, su esposa, a la tierra de Israel. Otra vez, no seguir las instrucciones de Dios en cuanto al matrimonio trajo consecuencias terribles. Pero también hay ejemplos en el Antiguo Testamento positivos, hermanos. Ejemplos de matrimonios que se sujetaron a la voluntad de Dios y fueron de grande bendición en los planes de Dios. Ruth y Boaz. Ruth y Boaz. ¿De qué manera ellos bendijeron a los planes de Dios? Ruth y Boaz. Los que estudiaron la vida de David con Josué se acuerdan de eso. ¿Cómo fue que Ruth y Boaz bendijeron los planes de Dios? A ver. Hasta en el examen se nos preguntó. ¿Cómo? ¿Quién es Ruth y quién es Boaz en relación con David? Ruth y Boaz engendró Obed a Isaí. Era su bisabuelo, ¿verdad? De David. Entonces fíjense cómo un matrimonio correcto, un matrimonio de acuerdo a las instrucciones de Dios. No vamos a hablar aquí de todo lo que pasó, ¿verdad? Para que Ruth y Boaz se unieran en matrimonio, pero nada más recuerde que Boaz hizo lo correcto. Primero, en las reglas de Dios decía que si una mujer quedaba viuda, alguien de su familia tenía que redimirla. Y la persona que todavía podía hacer esto no quiso, pero él no se brincó a esa persona, sino que hizo lo correcto ante los ojos de Dios, primero preguntándole a esa persona si ella podía redimirla, y como no pudo, entonces él la tomó como su esposa. Seguir las instrucciones de Dios siempre traerá como resultado algo correcto en el matrimonio. ¿Qué decir de Ana y Elcana? ¿Quién fue Ana y Elcana? ¿De quién son padres? De Samuel. ¿Se imagina toda la gran bendición que hubo en el pueblo de Israel producto de este matrimonio? Tuvieron un hijo y ese hijo fue Samuel. Y usted conoce la historia de Samuel. Noé y su esposa. Pueden imaginarse todo lo que vivieron ellos cuando Noé predicaba y hacía el arca, cuando toda aquella generación se perdió, pero ellos se preocuparon y salvaron cuando menos a sus hijos. ¿Sí? Esos son ejemplos bíblicos sobre obedecer a Dios en el matrimonio. En el Nuevo Testamento, hermano, nos da muchas advertencias sobre desobedecer y obedecer a Dios en el matrimonio. Los que quebrantan la ley de Dios por cometer adulterio viven bajo la amenaza de un castigo eterno. Hebreos capítulo 13, verso 4, Apocalipsis 21, 8. Las esposas cristianas que siguen las instrucciones de Dios para someterse voluntariamente a su marido serán bendecidas. Primera de Pedro 3, del 1 y 2. Parejas fieles que presumiblemente guardaron las leyes de Dios referentes al matrimonio son dignas de elogio también. Zacarías y su mujer fueron bendecidos por Dios con un hijo en su vejez. ¿Quién fue este hijo de Zacarías y Elizabeth? Juan el Bautista. ¿Sí? María y José fueron fieles a las leyes de Dios. A José se le menciona como justo cuando se le anunció el nacimiento de Jesús. Y ellos fueron bendecidos siendo los padres terrenales del Señor Jesús. Así que de la misma manera, hermanos, los cristianos que deciden seguir las instrucciones de Dios en su matrimonio van a ser bendecidos. No solo con no divorciarse, no solo con tener un matrimonio hasta el fin, sino serán bendecidos por obedecer la palabra de Dios. Y Dios va a recompensar grandemente sus vidas. Así que, hermanos, en conclusión, fíjense en esto. Puede ser que ahora tengamos un matrimonio exitoso, pero eso no garantiza que nuestro matrimonio puede seguir siendo así. ¿Sí? Hoy tal vez estemos fuertes, sin embargo puede ser que en el futuro nuestro matrimonio pueda ir a pique. El Titanic, hermanos, que conocemos esa historia, cuando dejó su puerto en Inglaterra, creo que fue, pensó que era insumergible. Alguien dice que uno de los capitanes dijo: este barco no lo hunde ni Dios. Sin embargo, a solo 2 días después de su viaje, chocó con un témpano de hielo y sabemos las consecuencias del Titanic. ¿Sí? Así que ninguno de los
que iban en aquel día, en aquel tiempo, como pasajeros en el Titanic, realmente pudo anticipar el desastroso final que les vino. ¿Sí? Bueno, eso puede pasar en nuestro matrimonio. Muchas parejas jóvenes se embarcan en el viaje de la vida matrimonial pensando que su matrimonio será imposible de destruir. Sin embargo, al paso del tiempo descubren que hay témpanos de hielo, que hay obstáculos, que hay, hermanos, cosas en el océano de la vida que están tratando de cruzar, que pueden llevar a pique su barco. Bueno, sin embargo, lo que la pareja necesita es tener una buena carta de navegación. La carta de navegación es la que le permite a los barcos saber por dónde navegar para evitar los obstáculos, para evitar los peligros. Hoy nosotros, hermanos, en los matrimonios necesitamos eso. Necesitamos una buena carta de navegación que nos muestre dónde están los obstáculos y que nos ayude a poder evitar esos obstáculos. Así que, ¿dónde puede un esposo y su mujer encontrar esa carta de navegación? Bueno, las instrucciones de Dios, hermanos, para el matrimonio son esa carta de navegación. Así que quiero terminar diciéndoles esto. Nosotros tenemos al alcance de nuestra mano la forma más segura para llevar nuestro matrimonio, la palabra de Dios. Piensen en cuántas personas se casan, se están casando hoy, se casarán el año que viene y seguirán casando siempre. ¿Y cuántas de esas personas tendrán la bendición de poder conocer lo que Dios dice en su palabra respecto al matrimonio? Muchos de esos matrimonios se perderán por no seguir las instrucciones adecuadas, por confiar en lo que los padres les dicen, por confiar en lo que la sociedad manda, o por confiar en lo que los terapeutas y profesionales dicen, y por ignorar lo que Dios dice en su palabra. La única fuente infalible de instrucciones para nuestros matrimonios, hermanos, es y será siempre la palabra de Dios. ¿Sí? Así que, hermanos, sigamos adelante en nuestros matrimonios, siempre confiando en lo que la palabra de Dios dice. Tener estas reuniones, hermanos, nos va a ayudar para que podamos conocer lo que Dios dice en su palabra respecto a nuestro matrimonio. Y lo primero que debemos ver es que no hay otra fuente de instrucciones mejor que la misma palabra de Dios. Gracias, hermano. Dios les bendiga.